Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Política. Sergio Massa llamó a la política a no usar consignas fáciles. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria lo hizo durante la disertación en la exposición de postulantes organizada por la Sociedad Rural en el predio de Palermo, en donde además detalló que a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones. No vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Economía. Es oficial la aplicación del impuesto país para el dólar importador. El gobierno oficializó la decisión de aplicar el impuesto a la compra de divisas para la importación de una serie de bienes y servicios a través del decreto 377/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial. La norma precisa que no se grava la importación de los bienes y servicios, sino la compra de billetes para hacer esa operación, ya que quien tenga dólares podrá utilizarlos sin pagar este impuesto. De esta manera se generaliza el pago del impuesto país del 25% para la compra de dólares destinados al pago de todos los servicios en el exterior, excepto fletes, que se aplicará una alícuota del 7,5%, para salud y educación, que queden exentos, y los recitales, que ya pagan el 30%. Fútbol. Por la fecha 26 de la Liga Profesional, Banfield recibe a Godoy Cruz. El partido comenzará a las 18:30 en el estadio Florencio Sola, en el sur del conurbano bonaerense. Será arbitrado por Darío Herrera y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports. El historial entre Banfield y Godoy Cruz cuenta con 19 enfrentamientos, con 8 triunfos para los mendocinos, 4 para el Taladro y 7 empates. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sintonía Sexual Integral, los lunes a las 14 por Radio Caput. Con Francisco Saraceno, Carolina Waldner y Natalia Mastrangelo. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos. Sara ya estaba lista para la escuela. Se ató su largo cabello negro en una cola alta. Luego se puso una pollera azul, la que la hacía ver más alta. En la parte de arriba, una musculosa blanca y por último se puso rímel, lo que resaltaba sus ojos celestes y sus pecas. Ya lista se dirigió a la escuela y por el camino pasó por el mismo supermercado de siempre. Pero esta vez había algo diferente, un hombre sentado. El señor debía tener más o menos 40 años, medía entre 1,70 y 1,75. Su pelo era castaño y tenía una gorra verde.
Sara se sintió intimidada e insegura al estar cerca de él. Soy una exagerada, seguramente lo estoy inventando. Eso fue lo primero que pensó, y durante todo el día estuvo dándole vueltas al asunto, diciéndose que en realidad no había sido para tanto. Al día siguiente, el mismo hombre la esperaba en la misma esquina. Esta vez fue solo más que una mirada y un sonido. Esta vez fue un comentario. Ya no pudo dudarlo. Le estaba pasando. Efectivamente, le estaba pasando a ella. Otra vez el día entero estuvo repitiéndose la imagen en su cabeza, casi obsesivamente, tratando de descubrir qué era lo que había hecho para que ese hombre pusiera sus ojos en ella. Durante el resto de la semana, la escena se repitió una y otra vez. Pensó en cambiar de calle, pero su padre había sido muy estricto con eso. Solo podía ir por esa calle, porque era la más transitada, y por eso se suponía la más segura. Cada día fue renunciando a algo. Primero a usar polleras, aunque hacía calor y le encantaban. Luego siguieron las remeras. Pasó a las musculosas, a que fueran más largas y sueltas. Su sonrisa fue lo siguiente. La mirada se clavó en el piso y dejó de escuchar música y cantar. Era como si cada día probara una nueva manera de ser invisible. Y un poco eso era lo que estaba tratando. Desaparecer. Si no me ve, no me pasa, se repetía. El fin de semana fue como volver a ser ella. Era lindo no tener que estar controlando cómo iba vestida, los gestos que hacía, y sobre todo no estar todo el día repitiendo en su cabeza el encuentro de la mañana. Pero la semana volvió a empezar, y ella solo quería desaparecer. Por supuesto, él seguía ahí, y un día más falló en su intento, y él la vio. ¿Nos vas a contar qué te pasa? La voz de Alma la sacó de sus pensamientos. Levantó su mirada y allí estaba ella, con sus brazos en la cadera, sus rulos desordenados, mirándola fijamente con sus verdes ojos brillantes. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados, y como cada vez que se preocupaba, parecía más blanca. «¿En serio nos tienes preocupadas?», lo dijo con tono decidido mientras el resto de sus amigas asentía. Sintió como si estuviera a punto de caer. ¿Qué les iba a decir? ¿Y si la culpaban? ¿O le decían que era una exagerada? ¿O que lo estaba inventando para hacérsela interesante? No es nada, solo estoy cansada. Sara, no nos importa lo que sea. Si no podemos hablarlo entre nosotras, ¿qué sentido tiene decir que somos aliadas? Escuchó esa palabra y sintió como si la hubieran despertado de una larga pesadilla. Aliadas. Así se llamaban entre ellas. Era como una especie de pacto secreto. Somos más que amigas, somos aliadas. Vamos a estar siempre las unas para las otras. No podía romper su pacto. Y como si abriera una canilla y el agua saliera sin control, empezó a contarles todo lo que había vivido. Las miradas, las frases, el miedo en el cuerpo, el asco que sentía, sus intentos, su sensación de culpa. Cuando al fin terminó, sintió como si se hubiera sacado una mochila muy pesada. Y cuando levantó la mirada, se vio en cada una de ellas. Vio sus lágrimas, sus caras de indignación, su enojo, pero sobre todo vio cómo la miraban con tanto amor. Hubo palabras y frases que se mezclaban unas con otras, pero sobre todo un abrazo largo que la sostuvo. Todas ellas se agruparon a su alrededor y como un solo cuerpo la abrazaron, como si quisieran sostenerla para que no cayera, mientras le repetían, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Al día siguiente, antes de salir de su casa, se miró al espejo, deseando una vez más que por arte de magia él no estuviera ahí. Pero cuando se vio, se dio cuenta que ya no quería desaparecer. Abrió la puerta de su casa y ahí estaban ellas, todas ellas. ¿Qué va a hacer? ¿Acosarnos a todas?, dijo Lara sonriendo. Otra vez volvieron a rodearla entre todas y juntas empezaron a caminar hacia la escuela. Catalina fue quien notó el cambio en su cuerpo, tal vez porque estaba a su lado, pero pudo sentir perfectamente cómo el miedo apareció en ella. Miró a su alrededor y lo vio. «¿Es él, verdad?», le preguntó. «Sí», respondió Sara con una voz todavía más baja. «No estás sola», le dijo Catalina agarrándole fuertemente la mano. «Ahí está el acosador», gritó Mía, mientras apuntaba al hombre con su mano. «Mírenlo bien, que no se les olvide su cara. Ese hombre acosa a nuestra amiga». Una a una, todas las chicas se detuvieron y gritaron junto a Mía, mientras lo señalaban con decisión. El tiempo pareció detenerse en ese exacto momento. Toda la gente que pasaba miraba la situación. Varias mujeres se acercaron al grupo de chicas para apoyarlas y saber si estaban bien. Ella levantó la mirada decidida y buscó al hombre.
quien trataba de escapar del lugar. Y entonces vio en él la vergüenza y el miedo que durante días la habían perseguido a ella. Empezó a llorar y reír al mismo tiempo, mientras lo veía correr, y al fin pudo mirarlo a los ojos y gritarle: «Son tuyas la culpa y la vergüenza, y el miedo ahora también». Este cuento está escrito por Chiara Napolitano, una adolescente en ese momento de 14 años. El telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. Bueno, buenas tardes, hermosas tardes de vacaciones de invierno. Ojalá fuera verano. Acá estamos un lunes más en Sintonía Sexual Integral. Hoy estamos con muchas invitadas de lujo, muchas. Tenemos hoy a Fran, tenemos a Emma, a Wadi, Frida y también a nuestra invitada del día de hoy, Mecha, en el flyer Mercedes, pero ahora ya se convierte en Mecha. Y del otro lado tenemos a Martín, gracias, que sería de nuestra vida sin ti. Bueno, para iniciar tenemos hoy una invitada, vamos a estar hoy hasta las 3 de la tarde y tenemos hoy una invitada para que nos cuente un poco sobre una obra de teatro, Gran Plan para estas vacaciones. Te veo como conductora, me gusta. Bueno, besos para Nati, para Caro, que las extrañamos hoy. Así que nada, tomamos la posta como familia y como iniciativa acá de seguir con el programa. Gracias, Mecha, por venir, y me parece que hay mucho calor, mucho amor con toda esta juventud acá presente en estas vacaciones de invierno. Por eso Pío le decía del verano, me parece, ¿no? No, es que igual hace calor. Hace por calor, eso, ¿no, para Friucci? mí hace calor. Está muy bien. Ahora estamos esperando para el llamado y nada, bueno, agradecerles. Ahí necesitamos los audífonos. ¿Ya está? Hola, Lau, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. Ah, ahí se me escucha muy bajito, ¿puede ser? ¿O no? A ver, ahí me escuchan mejor. Sí, me parece que el problema es el individual de él. Bueno, ¿cómo estás, Lau? Muchas gracias. Teníamos muchas ganas de charlar contigo sobre la obra Parirnos. Que nos cuentes un poco de dónde surge, cuál es la propuesta. Nos encantaría escucharte. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias primero por, obviamente, recibirnos. Parirnos nace básicamente de pequeñas escenas cotidianas, la maternidad en carne viva, digamos, en primera persona. Está inspirada en un poquito en mi hija, un poquito mucho. ¿Cómo se llama? Violeta. Mira. Violeta. Hermoso nombre. Esa es Violeta. Está muy bien. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora cumplió 4 en junio. Mira. Que está en una etapa muy divertida de su vida. Total. Por lo menos para mí muy divertida. Y surgió a partir de esto, de pequeñas escenas que iba anotando, digamos. Y un día, hablando con Belén Di Marino, que es quien dirige la obra, y que nos conocíamos de otra obra en la que habíamos estado como compañeras de elenco, le comenté, yo quisiera hacer esto. Empezó como un pequeño numerito de clown, ¿no? Como para presentar en Varieté. Y después fue increyendo y se transformó en un unipersonal que dura más o menos 50 minutos. A la vez fuimos sumando a Rocío Nani, que nos hizo todo lo que es escenografía, vestuario, iluminación, y tenemos a Male Giorgiari, que hace la música en vivo, que eso también le agrega algo muy mágico a la obra, muy del aquí y ahora, que es lo que tiene la clave del clown. Nada, y es un poco el relato de una payasa que descubre que está embarazada, y las vicisitudes y la montaña rusa en la que se convierte de su vida, ¿no? A partir de esta transformación física, emocional. También hacemos como una pequeña crítica a lo que es la mirada social, el juzgar esto de la maternidad rosada, de que hay que ser princesitas y demás, como que vamos en contra de todo eso. Y bueno, esto no tiene la clave del payaso, que lo que permite es
Ay, perdón, escucho el rebote y por eso tengo el delay. No te preocupes, igual ahí bajamos el micrófono, el volumen del teléfono, perdón. No, está bien, escuchaba mi voz y era como me colgaba, perdón. Como la maternidad, ¿no? Como el mamá, que a veces se escucha en eco. No, tremendo el mamá. Eso sí. Bueno, y esto que tiene la clave del payaso, que lo que permite también es como cosas que pasan en el momento, en esa función, hacen que sean distintas, ¿no? Si bien hay una estructura, hay un guión, hay una obra, también está el encuentro con el público, que permite que surjan cositas distintas en cada función. Nada, es una obra autogestiva, hecha con una grupa muy linda, muy amorosa. Y bueno, nos encontramos nuevamente en el NU, en una única función en lo que va a ser julio, que es este miércoles a las 21. Perfecto. ¿Y dónde es el teatro para decir a quien nos escuche? El teatro es Velasco 419, esto es en el barrio de Villa Crespo. Y las entradas las encuentran en Alternativa Teatral. Hay entradas, ¿no? Van que en el teatro independiente. Total. Y tienen un Instagram, la obra tiene un Instagram que estaría buenísimo que lo conozcan para que puedan seguirlo. Sí, obvio tiene, es @parir_nos. Bueno, ahí van a poder ver distintas imágenes de lo que fueron las funciones anteriores, reels que vamos haciendo. También pueden ingresar a Alternativa y ver los comentarios del público, ¿no? Es una obra, la verdad, para toda la familia. No es que sea solo para adultos o que sea infantil, por el contrario. Tenemos infancias que han ido y que la han disfrutado, y es mágico porque también intervienen en la obra con lo que van descubriendo, ¿no? De que le pasa a la payasa, y eso está buenísimo porque, bueno, nosotros en escena también lo tomamos y está... o sea, es como que nos divertimos todos, digamos. Bueno, qué maravilla esto de sacar la maternidad del closet y sacar todo eso que atravesamos, física, emocional, esto que traes, ¿no? De la intervención de lo social y del discurso y de cómo se supone que tiene que sentirse una buena madre. ¿Cómo ha sido un poco la repercusión del público? O sea, ¿con qué te has encontrado así que te parezca interesante compartirlo con toda la audiencia? ¿Qué cosas así? Ya en el montaje, en la escena, en ese encuentro con el público. En ese encuentro con el público. Y en principio lo primero que nos dice es que es una obra muy tierna, que transita, digamos, la ternura del encuentro de esta payasa con su hija. Y también hay una mención a lo que es la descendencia, ¿no? Quienes los anteceden. Y ese es el primer encuentro. Después hay como mucha... empatía, mucho encuentro con ciertas situaciones, como en el momento de la lactancia, en el momento del parto, como que hay mucho espejo, y básicamente nos han dicho eso, que es muy tierno, que obviamente la música en vivo ayuda un montón, y eso también es un condimento que la gente acepta y que lo recibe con mucho entusiasmo. Eso. Bueno, Sí, decime. No, si quieres continúa y luego sigo. No, como que por ahí al momento del encuentro es a mí me pasaba esto, yo me identificaba con esto, mismo con alguna frase que escuchan que por ahí les han dicho sobre sus maternidades y que ronda ahí. También a mí me decían lo mismo, a mí me pasaba lo mismo. Realmente es así, es como que quien atraviesa, quien es madre, digamos, quien ha elegido la maternidad, se siente muy identificada, y eso es maravilloso, ¿no? Como ir en esa identificación y poder reírse, ¿no? De esa situación, que a veces uno está tan desbordada que no se puede reír. Tal cual. Que está como... Claro, me parece en el caos absoluto. Me parece buenísimo. Realmente invito a todos y todas que están escuchando del otro lado que
aprovechen también la posibilidad de ir a esta obra que nos va a permitir hablar de lo que realmente es la maternidad, ¿no? En general, las madres, lo que tú dices, transitamos nuestra maternidad en muchísimo silencio, ya sea porque asumimos que solo nos está pasando a nosotras, o que eso tan caótico o que somos las únicas que están en ambivalencia en sus emociones, o a las únicas que les dicen qué hacer y cómo hacerlo porque lo estamos haciendo fatal. Y es un rol muy invisibilizado. Entonces, ¿qué mejor que tener la posibilidad de ir en familia y darle la oportunidad a las señoras madres, que somos las que sostenemos esta sociedad, de hablar qué es eso que estamos atravesando y que estamos viviendo? O sea, me parece maravilloso. Y te iba escuchando y pensaba que me encantaría, o nos encantaría, si algún día puedes venir al piso, y que podamos charlar sobre lo que es el proceso creativo cuando eres madre. Porque no es lo mismo, mamá, no es lo mismo el proceso creativo previo a la maternidad que posterior, ¿no? Así que, no sé, iba pensando mientras te iba escuchando y decía todo lo que nos pasa, cómo nos potencia, pero también cómo de golpe ya no es, ahora me siento a escribir porque ahora tengo la idea, sino cómo voy dejando papelitos para cuando me pueda sentar a escribir, recolectar esos papelitos, porque en el medio estuve en labores de crianza. Encantada de ir, de verdad acepto la invitación, me encantaría. Y bueno, si quieren en las redes, justo ayer tuvimos el ensayo general con Violeta y obviamente ella participando de ese ensayo, pero yo la vio tantas veces que ya se la sabe, la actúa ella más o menos. Total, ¿no? Entonces es así, vos vas haciendo, pero en el medio, qué sé yo. Yo en su momento cuando empezaba a anotar escenas, Violeta era chiquita y entonces tipo, bueno, la teta, bueno, déjame por qué la teta. O mamá me presta para dibujar, bueno, dibuja. Entonces los cuadernos de todas esas anotaciones están rayados, con dibujos, con mate cocido, o sea, es como, imagínense, pero es así, es también encontrar el momento donde plasmar esa creatividad, ¿no? Porque por lo menos en lo personal, a mí me pasaba que todo me parecía una escena teatral, todo me parecía una escena de comicidad y entonces a veces lo podía vivir de ese modo y a veces obviamente no, pero entonces iba anotando. Lo que pasa es que después quedaba la posibilidad del tiempo, ¿no? Donde aparece la palabra tiempo y es como, ¿dónde está el tiempo para una? ¿Qué pasa? Claro, me parece buena pregunta dejaste al aire, ¿eh? Me parece como súper interesante, ¿no? Porque sabemos que la maternidad es esto, es un antes y un después. Bueno, estás haciendo una obra que surge a través de la experiencia de la maternidad, o sea, es clarísimo Obvio. Que es una experiencia vital y fundante en la vida de las mujeres, pero que nos reinvita realmente a cambiar todo lo que antes pensábamos o hacíamos, o los tiempos, la crianza, y qué espacio queda, ¿no? Para las mujeres que trabajamos en el arte, que casi que tendríamos una triple jornada laboral, ¿no? Tenemos la jornada del trabajo remunerado, el trabajo de crianza y obviamente el trabajo artístico que queda casi en una tercera jornada laboral. Así que bueno, nada, te reitero la invitación, estaría buenísimo, luego podemos coordinar. Y por favor, invitadísimos todos y todas este miércoles, vuélvenos a decir. Miércoles 26 de julio a las 21 horas en el Teatro NUM, esto está en el barrio de Villa Crespo, Velasco 419, entradas por Alternativa Teatral. Me encantaría que si ustedes también pudiesen venir a la función, sería maravilloso verlos ahí. Y acepto la invitación, después coordinamos, me encanta. Dale, las puertas abiertas acá. Y el Instagram, parirnos_nos. Exacto, perfecto, gracias. Gracias a ti, un beso enorme. Un beso enorme, muchas gracias. Chau, chau, chau.
Bueno, y acá estamos con nuestra invitada muy de lujo. Quiero que quede en acta, y ya que estamos en vivo, que quede también grabado, esta señora que está acá al lado mío, Mercedes Peralta, más conocida como Mecha. Estás levantando mucho la vara, No, ¿sabes qué pasa? Quiero que se sepa que eres mi felicidad de ir todos los días. Mi felicidad de el grupo de mamis es que está Mecha. Mi felicidad de ir a la puerta a buscar a la nena es que está Mecha. O sea, no tengo felicidad buscarme. También, siempre. Voy a dejarlo en puntos suspensivos. ¡No! Pero no hago puerta contigo, hago puerta acá con la señora. No me interesa. Bueno. Con mamiga. Somos amigas mamis. Somos es mamigas. Les deseo una mami amiga. Ella es mía, no me la vas a dar. Les deseo una mami amiga como la mía. Pero bueno, estamos hoy acá justo con ella, que es docente de literatura en escuelas secundarias públicas y que además es referente ESI de estas escuelas, y nos interesaba charlar un poco sobre qué pasa en las escuelas con el abordaje de la ESI, o sea, qué es lo que vemos, incluso además esto, nuestro rol, que encima somos madres, ¿no? Y ese es un doble rol ahí que está todo el tiempo presente. Sí, también pensando la ESI en el espacio de nuestras hijas. Por supuesto, porque nunca cómodas, siempre incómodas. Siempre incómodas, siempre incomodando. Sí. Bueno, no saludé. Hola, Fran. ¿Cómo le va, Mecha? Qué lindo tenerte acá y que hayas venido con tus hijas. La verdad que es un placer. Es un viaje de ida. Invierno. Total. No, pero Frida el otro día vino, se copó y ahora quiere venir todos los lunes. Todos. Muy bien. Es más, dice, bueno, por ahí en Proyecto C me voy unas horitas al programa de radio y después vuelvo. No, ¿cómo que volver? Y, bueno, está bien. No, me voy del Proyecto C y listo. Te vas antes y listo, y no se vuelve. Me voy a trabajar. Bien, me gusta. Sí. Muy bien, arrancamos. Así me gusta, hay la educación libre. Hay que encontrar lo que uno quiere. Bueno, ¿qué decir después del cuento de Kiara? Morí de amor. Yo nunca supe que era Kiara. Para quien no lo sabe, Kiara es mi hija, que esto es una suerte de mesa de comedor Casa Viole o cocina Casa Mecha. Y Tal así cual. Circula. Así que perdona quien se quede en el camino con algún comentario, pero es como muy... Así surge todo, ¿no? Así surgió esto también. Kiara tiene una potencia, claramente, tiene una madre tremenda. Yo sabía que Kiara hacía que podía hacer cuentos, pero no sabía que te iba a hacer. Ese no lo habías escuchado nunca. No, pero sí sabía que podía hacer cuentos. Sí, y elegimos un poco ese cuento porque nos parece importante justamente hablar de cuál es la importancia de que nuestros hijos e hijas reciban ESI. O sea, que realmente la educación que reciban esté atravesada por una mirada desde la ESI. No es lo mismo, digamos, todas nosotras atravesamos esa situación sintiéndonos culpables, nos quisimos hacer invisibles, y para ella fue muy fácil identificarlo, esto. Y además lo que a mí me llamaba la atención en relación a eso es que durante un año más o menos nos escuchó a Fran y a mí hablando de no son tuyas la culpa y la vergüenza, refiriéndonos a las mujeres víctimas de violencia obstétrica, ¿no? Como todo el tiempo diciendo, bueno, no es tu culpa, no pasó porque no hiciste, tampoco la vergüenza. Y ella fue un paso más allá, decir, no es solamente, no basta con que yo sepa que no es mi culpa. Claro. Tengo que nombrar a quién sí es, de quién es la culpa y de quién es la vergüenza y quién es que tiene que tener miedo. Ahí va. ¿Qué pasó, chicas? No, es que ven en la televisión. La quiero. Bien. Distrae tener la tele acá con... Es la maternidad. Con las noticias en vivo. Por suerte al dólar no le están dando mucha bola y no lo entienden. Bueno, pero apareció un gato. Lo primero que... Ay, perdón. Sí, lo primero que me aparecía cuando leía el cuento de Kiara, cuando escuchaba, que escuchar, leer también es leer, lo digo como profe de lengua acá, voy mechando. Me gusta ese concepto. Voy mechando. Sí, un concepto que yo comparto con estudiantes de mis cursos. Que ahora, si me estás escuchando, si fuera profe tuya, estarías aprobada hasta 5º año. Es muy, muy bueno el relato. Digo, esto, ¿no? Anoté como lo primero que se me vino es ¿quién no fue Sara alguna vez? Perdón, Fran, que quedes afuera, pero ¿quién no fue Sara alguna vez? Sí. Y se me venía a mí una situación de cuando tenía 11 años, lo mismo, yendo por la calle con todo mi cuerpo, preadolescente, y no faltó quien dijo una desubicación, y esa desubicación la llevo hoy, a mis 47 años, ¿no? Digo, ¿cómo nos marca todo lo que pasa afuera?
Ahora no se opina sobre los cuerpos de los demás o sobre las cuerpas, pero siempre se escapa algo, ¿no? Y se va a seguir escapando. Entonces yo, un poco este año lo que trabajamos, yo soy parte de un equipo, si somos 5 referentes, trabajo en un cole del barrio de Villa Urquiza. Me reservo el nombre no por nada en particular, sino porque vengo acá como en nombre de Mecha. Y no representación del colegio. Está muy bien, no pasa nada. Pero sí quiero destacar que mi trabajo no lo hago sola, somos 5 compañeras. ¿Cómo se llega a formar ese equipo, por ejemplo? Yo caí medio forzadamente porque quien era referente hasta el 2021 tomó otras funciones. La rectora me dice, Mercedes, necesito que seas referente. Yo dije, ¿por qué? Porque sí. Bueno, vamos para adelante, yo le pongo fuerza a todo. Vamos para adelante. El año pasado trabajamos con Beli, fuimos 2 compas solas y ya este año vimos que con todo lo que veníamos queriendo hacer, pues somos súper proactivas. Dijimos, hay que ampliar el equipo, nos facilitaron porque vieron que el laburo que hicimos el año pasado fue muy bueno. Dijeron, vamos a apostar a más gente y hoy somos 5 compas. Cada una con un recorrido distinto, pero bueno, cada una también aportando algo diferente y en general todo lo que hacemos lo hacemos a partir de lo que recibimos de estudiantes, ¿no? Los pibis, les pibes, las pibas, como le querramos poner. Nosotros tenemos lo que hemos llamado la cajita del amor. La caja del amor es una caja forrada, hermosa, tipo urna, que la vamos pasando por todos los cursos, que a veces la ponemos a disposición en el patio, donde cada estudiante pone ahí qué tema quiere trabajar, ¿no? No sé, yo quiero métodos anticonceptivos, no sé, cuestiones emocionales. Y de esa caja lo que tomo, escuchando, perdón que voy a hacer referencia al cuento de Kiara, pero fue devastador. Que nos estuvo pasando, este año apareció uno de los mensajes que nos dejaron en la caja. Decía algo así como, no lo puedo decir literal porque tengo muy mala memoria, pero decía algo así como, ¿por qué cuando estoy sola me siento bien y cuando salgo a la calle me siento fea? Claramente era una chica, ¿no? O una persona que se autopercibía femenino porque hablaba en femenino. Y claro, y porque vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, ¿sí? Opresora de las mujeres y bla. Y empezamos a pensar un poquito en algunas cuestiones, el tema de los hackeos de los estereotipos, del hackeo del amor romántico. Trabajamos en círculos, hicimos ya por segunda vez, el año pasado lo intentamos, lo intentamos porque fue cortito, este año ya le dimos más tiempo, hicimos círculo de masculinidades, de feminidades y un encuentro de compas no binarias, y un poco para abordar estas cuestiones particulares. Yo asumí trabajar en el círculo de feminidades y un poco el desafío es ese, ¿no? Es generar esta alianza que necesitó Sara, de su amiga, porque a veces no nos damos cuenta que la culpa no es nuestra. Sí. Necesitamos que nos la digan. Y no es lo mismo que nos la diga mamá, que nos la diga la mejor amiga de mi mamá, o que nos la diga la profe, o que nos la diga una amiga, ¿no? Dependiendo del recorrido de cada una. Esa idea va a calar más hondo o más rápido. Y ahí hay otra cuestión. Cuanto antes me doy cuenta de que esa culpa no es mía, más libre voy a ser. Y pongo la libertad entre comillas, ¿no? Sí, pero, sí. ¿cuánto necesito darme cuenta de quién soy, qué siento, qué me afecta, qué hay ahí afuera que me limita? Y llevarlo al plano de la conciencia, ¿no? Perdón que antes te dejé el mate a mitad de camino. No, tómalo. Yo iba justamente pensando mientras decías esto de la culpa y la vergüenza, y yo tengo mucho ese recuerdo de la primera vez que hablé de una situación de abuso, esta cosa del miedo en el cuerpo, y era entre amigas que teníamos un recorrido en teatro con cuestión gestáltica, o sea, digamos que se suponía que iba a ser bien abordado, y sin embargo recuerdo el terror a ser juzgada, el terror a que el dedo acusador viniera sobre mí. Ya incluso ensayé las respuestas de por qué no lo avisé, por qué no lo dije, por qué iba vestida de esa manera, digamos. Es como, y sigue circulando. Siempre dar cuenta del por qué
siempre dando cuenta a nosotros, justificando a nosotras por qué no hicimos algo. Cuando en realidad la cuestión arranca afuera y debería terminar afuera, ¿no? Vuelvo un poco sobre la práctica que hacemos ahí en el cole, como para no corrernos un poquito del eje de la ESI. Este año pusimos en juego un dispositivo que, a medida que lo fuimos pensando, nos pareció muy hermoso y lo voy a proponer en proyecto también. Me encanta. ¿Qué cosa? Escuchen, porque van a tener la primicia. No sé si me van a dar bolilla, pero bueno. Yo hago que te den bolilla. No, un dispositivo, después si quieren se los comparto. Por Tenemos favor. un videito cortito para compartir en redes. Se llama El Árbol de las Emociones. Tiene el formato de árbol, pero también podría tener otro formato. El dispositivo en realidad lo que permite es trabajar el reconocimiento de cómo estoy, cómo me siento. Y no solo decir, hoy estoy contento, tal cosa, sino es trabajar un poco de dónde viene esa emoción, ese sentimiento. Y en una jugada un poquito más profunda es cuál es el estado de ánimo como más constante, claro. ¿no? Vivo enojada. Ok, charlemos, ¿de dónde viene? Ponemos, ¿no? En el árbol el enojo aparece ahí como en el ¿cómo se llama la parte de arriba del árbol? La copa. En la copa del árbol pongo, ¿no? Vivo enojada. Porque no es solo de hoy, es un sentimiento, una emoción que me atraviesa todo el tiempo. Ok, pero vayamos a la raíz. Claro. Entonces ahí tenemos el árbol, ¿no? Cómo desde la raíz se van generando esto que nos pasa, que me genera ese enojo. Y poder identificar todas las cosas que son, esto que decía el cuento, esta culpa no es mía, entonces esta culpa, allá. Sí. Y el miedo ahora lo vas a tener vos. Y fíjate qué haces con eso. Claro. Pero yo la culpa me la pude sacar porque pude ver de dónde viene. Entonces, si puedo darme cuenta que esa culpa no es mía, ya, empiezo a caminar. Me vuelvo a parar. Sí. Me vuelvo a erguir. Y ya no necesito ser invisible, porque el problema es del otro. Claramente, la sociedad nos lleva a que eso no pase. Claro. Vivimos aturdidos con las redes, vivimos aturdidos con la música, vivimos aturdidos con todo lo que pasa afuera. Y la idea de este árbol, en realidad, que fue muy hermoso ver cómo los chicos, las chicas, las chiques en la última jornada de ESI que hicimos esto en junio, se coparon y empezaron como a decir, bueno, ¿y yo qué siento? Claro. ¿Qué me pasa? Había un chico que puso, aprovecho a mandarle un beso a Armando, después te paso el link para que veas el programa, pero Armando profe de teatro, trajo la idea y le fuimos dando forma entre todos. Un chico que había puesto Boca Junior, ¿no? Claro, Boca. Y era como, eso no es un sentimiento, eso no es una emoción. No, sí, porque a mí Boca me genera tuqui. Claro, eso había parecido todo. Es una metáfora. Claro, fue como, dale, es por ahí. Sí. Porque yo te voy a decir ¿Qué cómo es un se sentimiento? llama esa emoción. Total. Si Si a vos pensar en Boca te genera un montón de cuestiones, ya estás sabiendo por lo pronto que hay algo que estás sintiendo. Claro. ¿No? Bueno, un poco me parece que el trabajo es esto, y lo veníamos charlando estos días, Viole, esta cuestión de... a ver, la ESI tiene ejes, 5 o 6 ejes, en los que se intenta abordar todo. Pero para mí es común que en general terminamos siempre hablando de cuestiones de anticoncepción, cuidados en los vínculos sexuales, violencia de género. Y la violencia de género estancada, ¿no? Claro. Violencia económica, violencia simbólica, bla, bla. Pero también hay como una cuestión de pensar cómo hacemos para no llegar hasta ese lugar. Sí. ¿No? Quizás deberíamos empezar a pensar no te mueras. No me voy a morir, lo juro. No te mueras. Mala hierba, nunca muere. Lo dije. Digo, ¿cómo podríamos desde la ESI ir proponiendo? Yo sigo. Ir proponiendo. Salvar a Violeta todos por Violeta. Toma el otro mate. Esto, cómo ir generando dispositivos
para no llegar a hablar de violencia de género. Porque lo que nos está pasando, y como profes referentes, ahí llegó el Salvador del Agua, es que ya te dicen, y otra vez vamos a hablar de violencia de género. Claro. Y otra vez me vas a mostrar cómo se pone un preservativo. Y claro, sí, porque si está fuera de contexto seguimos hablando de cuestiones que pasan en el plano de lo teórico, y por más que yo vaya y te cuente mi experiencia, queda en el plano de lo teórico o de lo que le pasó a otro. Bueno, a ver, empecemos a trabajar desde acá, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Porque capaz que sí, capaz que pasás toda tu vida sin sufrir violencia de género, o sin ser víctima de violencia de género de la manera en la que estamos acostumbrados a verlo en los medios o en las redes. Pero eso no implica que no exista, que no pase, que no te pase, ¿no? Pero vuelvo, si pudiéramos... Igual las estadísticas hablan de que nos toca muy de cerca... Siempre, por eso digo, pero... La violencia obstétrica que solemos trabajar mucho, 9 de cada 10, digo, y también escuchándote, Mecha, traía esto que venimos trabajando hace un tiempito con Viole, esto de la vergüenza y la culpa no tiene que caer del lado de la mujer, de la persona con capacidad de gestar, sino, bueno... de profesionales se tienen que hacer cargo, ¿no? Como trato siempre de buscar paralelismo en lo mío y me hace acordar esto. Entonces sí, hay que seguir trabajando un montón de temas porque nos guste o no, nos sigue tocando. Después es la manera de llegar ahí linkeando con esta obra de teatro. Digo, es un re buen disparador para hablar ciertos conceptos. Entonces esto del árbol, de hablar de boca, ¿no? Como de esto de, bueno, habilitemos esos espacios que por ahí no son desde lo teórico bajar un lineamiento, sino decir qué nos pasa, qué sentimos, y ahí empieza todo ese juego, sobre todo el equipo de ustedes docentes de ESI. Sí, yo iba pensando mientras ibas hablando sobre justamente el árbol y decía este concepto del malestar crónico, que es como eso que aqueja a las mujeres, que no sabemos por qué, pero resulta que somos las principales consumidoras de antidepresivos, ansiolíticos, y las que más vamos a los servicios de salud mental, siempre con esta sensación de yo no sé qué tengo, pero algo tengo. Porque es este enojo, porque todo el mundo siempre me dice, pero ¿por qué estás con esa cara? ¿Pero por qué siempre? Y es justamente porque no vamos a la raíz, que es donde aparece la razón. Obvio que estoy enojada, obvio que, porque has visto mi vida. O sea, digo, has visto todo el entramado de violencias alrededor mío, que van desde el comentario no pedido e invasivo hasta situaciones de violencia en volúmenes altos, pero que no son reconocidas. Entonces nosotras pasamos la vida sintiendo que somos así de raras, y poder ir a ese lugar, lo pensaba también con esto que siempre ahora se ha planteado, ¿no? Como la solución a la violencia machista es que las mujeres nos empoderemos, ¿no? O sea, entonces me miro en el espejo, me digo que me amo, digo que soy fuerte, conozco mis derechos y voy por la vida gritándolos. Pero realmente esta cuestión de construir poder tiene que ver con saber de, yo estoy enojada porque tengo un montón de razones para estarlo. Tal cual. O estoy triste, o tengo miedo porque está todo esto. Digo, me parece alucinante. No, pero aparte, esto que vos decías recién de por qué siempre estás con cara enojada por ser amable con el vocabulario. Sí. Y la verdad es que siempre tenemos que estar con una sonrisa, siempre disponibles, de chiquitas. Y lo vamos naturalizando y no. Entonces cuando te das cuenta de que viviste formateada, decís, bueno, ¿cómo hago para ir para atrás? Quiero que me devuelvan esa vida. Y ahí, ¿cómo no te vas a enojar? Yo si hubiera elegido, no hubiera elegido eso. Y bueno, y es lo que me tocó. ¿Y lo podemos volver atrás? No, somos esto. Bueno, ¿qué hago con esto que soy? Y ahí aparece todo el laburo, ¿no? Y aparecen también... pospandemia, por ponerle también un nombre, si es que la pandemia ya pasó, todas las cuestiones de la salud mental, ¿sobre quién cargan? Sí. Sobre las madres, sobre las mujeres más grandes, ¿sí? Sobre las hermanas, también tenemos un montón de casos en el cole que a veces aparecen. Para el 8M hicimos un trabajo con el tema de trabajo no remunerado, de casa, trabajo de cuidado, y... tomamos del observatorio, creo que es del Ministerio de Economía, hay un cálculo ahí de horas, cuántas horas dedicás, cuánto deberías cobrar, bueno, y eso lo hablamos ahí con unos cuantos cursos que fueron pasando por esa presentación, y aparecía la idea de los estudiantes que empiezan a ver cuánto tiempo ocupan sus madres trabajando afuera, y cuando vuelven, todo lo otro que les toca hacer en casa, hermanas
que se hacen cargo de sus hermanos menores o que los llevan a la escuela. Hay pibes que llegan tarde a la escuela porque antes tienen que dejar a los más hermanitos. Y el sistema no está contemplando todo eso, ¿no? Te clavan el tarde, y si acumulas tardes tenés ausente. Digo, hay que revisarlo todo. Sí. Pero si no empezamos por entender quiénes somos cada uno de nosotros, y se vuelve re difícil, porque seguimos siendo parte de un engranaje que no funciona. Y le estamos dando vuelta, y le estamos dando vuelta, y nos enojamos, y no salimos del enojo, y pasamos a la depresión, y pasamos a la euforia, y pasamos a la ansiedad. Y estamos siempre dándole vuelta a algo, cuando en realidad, si podemos encontrar la raíz de lo que nos pasa, y ya en vez de, vamos a hackear el patriarcado de alguna manera. Sí, porque a veces parece eso, ¿no? Que estamos tratando de encontrar soluciones para hacerlo más amable y más bonito, como para vivir un poco mejor. Y no, realmente lo que estamos buscando es abolirlo. O sea, lo que necesitamos es abolir el patriarcado, no hacerlo más amoroso, amable. Y que no sé si lo mejor. veremos. No sé si lo veremos, pero digamos, esa es por la lo intención. menos, por lo menos temblando. Claro, y ahí es donde se ponen en jaque un montón, y donde hay que incluso hackear discursos que se han convertido en funcionales también a ese tipo de violencia, que realmente tenían un concepto político cuando surgen, tenían un concepto político muy importante, pero la cultura capitalista que hace de todo un marketing, claro, lo transformó en otro lugar. Por ejemplo, el empoderamiento. Uf. El empoderamiento ahora se nos convirtió en un nuevo mandato, y la idea de que, termino diciendo, bueno, si me pasó la violencia es porque no estoy lo suficientemente empoderada, ¿no? O el famoso, la información es poder. Obvio, la información es poder porque vivimos en un mundo en el que no hay información sobre nosotras. Pero no es que la información por sí misma, ¿no? Como que esas cuestiones ahí que terminan jugándonos en contra. Pero totalmente, el capitalismo, el patriarcado mismo, digo, ¿no? Decimos capitalismo, decimos patriarcado, no va a permitir que se lo hackee. Porque aparte, digo, tenemos miles y miles y miles y miles de años de construcción. ¿No? ¿Cuánto llevamos, usted que sabe más, cuánto llevamos en las olas? Se calculan 6 siglos. Y si se calculan 6 siglos son mucho más. Digo, porque claramente empezó antes. ¿Y cuánto hace que estamos intentando hackearlo? No, muchísimo menos. Por eso. De hecho, desde que desde que empezamos a hablar de feminismo como un movimiento político que realmente, no solamente como cuestiones aisladas de queremos un poco más, sino realmente hablar de feminismo mucho menos. Y bueno, por o eso. sea, siempre hemos sido la resistencia. Digo, las mujeres desde que esto siempre hemos sido la resistencia, pero históricamente a la vuelta de la esquina. Eso. ¿No? Ocultas ahí, y si te encontraban, empezar a rezar para no caer en la hoguera. Ayer, este fin de nos volvimos a ver Enola Holmes y reactivamos ahí nuestro feminismo hogareño. Claro, porque además eso también me parece interesante, ¿no? En general, cuando se habla de ESI, incluso nosotras lo vivimos en el espacio, cuando empezamos a pensar, tendría que existir una comisión de género, esto lo tenemos que traer, empieza a haber la resistencia de mapadres en relación a qué van a recibir mis hijas en ese lugar o mis hijos, ¿no? Ese miedo a equiparar ESI a tener información concreta sobre prácticas sexuales, como si fuera, vamos a enseñar a realizar el mejor sexo de determinada manera, o como cuestiones que son, que además cuando te escuchaba decía, muy técnicas, ¿no? Como bajar la técnica, y además equiparar educación sexual a sexo. Sexo en términos de práctica, ¿no? Sí, olvidándose del cuerpo, de los conceptos posibles de salud, digo, del reconocimiento también del cuerpo, digo, así como reconocer las emociones, también es reconocer el cuerpo. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Lo sigo alimentando según me marca este capitalismo marketinero de consumo de alimentos que claramente después terminan en consumo de medicamentos o ir al sistema de salud que ya está colapsado y nos comimos una pandemia? Digo, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? No solo de la alimentación, espiritualmente, digamos, de la integralidad del cuerpo. No, la línea, en general termina siendo el uso del cuerpo en una situación de sexualidad, de sexo, ¿no? Hablemos de el cuerpo es algo más que eso. Claro. ¿Y qué hago con mi cuerpo? Y lo conozco. Y nos ha pasado también, ¿no? En estas prácticas de ESI, de hacer juegos que hay disponibles en las webs para
para abordar distintos temas, ¿no? Esto como para el juego como mediador para hablar de un montón de cosas. Y la verdad que el desconocimiento de los adolescentes es enorme. Y vos decís, no podés tener 15 años y no reconocer ciertas partes de tu cuerpo. Agarra un espejito y empieza a mirarte. Sí, pero con cuidado, ¿no? Esta cosa del cuidado del cuerpo. Tenemos uno solo y lo vamos a llevar siempre. Entonces, así como reconocemos las emociones, reconozcamos también el envase de esas emociones, que es tan importante como lo otro. Y hay un recontralaburo para hacer con la ESI. Claro, porque además esto, ¿no? O sea, está la preocupación de la educación sexual integral y en manos de quién y quién la va a dar. Y lo cierto es que si realmente no tomamos un espacio protagónico y un construir eso en las escuelas, en las familias, quien educa a nuestros hijos e hijas es el porno. Y principalmente a nuestros hijos, digamos. La edad media de ver el porno, de empezar a ver porno, de tener contacto, y volvemos a lo mismo. Ahora estamos hablando con que ver porno es googlear y aparece lo que sea, lo que quiera. Ni siquiera tengo que irme a un lugar y pasar la vergüenza que nosotras tuvimos que pasar de entrar a ese cuartito raro que tenía prendida la luz roja en los cosos de videoclub, o sacar la revista de por allá, digamos. Había un lugar de vergüenza que teníamos que atravesar. Ahora no, está en disposición. Son 12 años. A los 12 años. A los 12 años ya están... no empezando a ver, ya están viendo, ya está instalada la cultura del porno, ¿no? Entonces hay como esa preocupación de quién le va a enseñar a mis hijos e hijas, porque también nos cuesta como madres y padres hacernos cargo de que la educación sexual no es una cuestión con el sexo, es una cuestión de la vida. Estábamos hablando de la vida, las relaciones, los vínculos, la relación conmigo misma, las emociones. Bueno, hablamos siempre, ¿no? Compartimos metáforas distintas para decir lo mismo. Nosotros nos ponemos los lentes como educadores, como profesores y profesoras, nos ponemos los lentes y ya no puedo pensar una clase si no la atravieso. Desde esa perspectiva, no solo la perspectiva de género pensando en la violencia, es en todo, es en el vínculo que se da en el grupo con quien estoy trabajando, el material que estamos analizando, qué leemos cuando leemos eso que estamos leyendo, qué escribimos, qué ejemplo le ponemos, ¿no? Digo, cuando te pones los lentes de la perspectiva de la ESI, ya te parás como profes de otro lugar, ¿no? En el feminismo más amoroso de ustedes se sacan la venda y digo ustedes y nosotros. No, digo, la metáfora es la misma, ¿no? Como ver la vida atravesada y que ya no puedes dejar de verla. no puedes dejar de verla, digamos. Yo ya no puedo ser otra profe sin pensar en qué estoy leyendo, si voy a analizar una canción, si voy a analizar una poesía, si les voy a pedir un trabajo de escritura, bueno, tiene que estar atravesado por eso. Bueno, eso es la vida misma, maravilloso, ¿no? Esto de cómo nos atraviesa a nosotras mismas y cómo nos interpela a nosotras mismas como adultas, como madres, como docentes en este ejercicio. O sea, ya es eso, es un poco lo que pasa con el feminismo. Una vez entró en tu vida, ya está. Ya está. Todo queda atravesado por ahí, todo empieza a pasar por ese tamiz. Y pensaba también en lo importante justamente que es cuando podemos hablar del cuerpo también como este lugar del placer. O sea, el cuerpo es lo que nos produce el gozo. Si no tuviéramos cuerpo, no sentiríamos la luz del sol, no nos comeríamos ese chocolate y nos encantaría. O sea, digamos, el placer es muy corporal y pasa por el cuerpo. Y hay una cuestión muy de entrenar cuerpos para el dolor, para luego pedirles placer, ¿no? Entonces, me mato en el gimnasio, hago dieta, me restrinjo, me visto de cierta manera que me talla, me aprieta, y luego, entonces, este cuerpo tiene que ser multiorgásmico. Que ni siquiera es para mí, ni siquiera es para disfrutarlo yo, ¿no? Digo, qué interesante poner este lugar del... Y también el cuerpo adoctrinado para sufrir, para percibir el dolor de la emoción del dolor, ¿no? Cuando me duele algo, ¿dónde me duele? A algunos nos duele en el pecho, en el esternón, a otros nos duele en las cervicales, a otros, bueno, reconozcamos. Cuando siento alegría, ¿dónde vibra mi alegría? En las manos, en todo el cuerpo, en una parte. Eso también es ver, ¿dónde tenemos... ¿Qué parte del cuerpo usamos más para qué? ¿Sí? Cuando, no sé, a mí no me gusta que me abrace cualquiera. Yo soy de muy abracera, pero hay gente a la que no. Y a mí me encanta que me den abrazos, pero hay gente que no. Y bueno, ¿y por qué?
¿no? Digo, como poder reconocer los límites. O sea, mi cuerpo es mío, yo puedo poner un límite, y si el otro se enoja, el problema es del otro. Como esto, ¿no? Volver sobre el reconocimiento integral de uno, Claro. de une. Y cuando tengo ese conocimiento, capitalismo, te estoy esperando a la vuelta de la esquina. Claro, porque además ahí lo interesante justamente es esto, ¿no? Yo pensaba que muchas veces, sobre todo cuando trabajas con situaciones de violencia en volúmenes altos, no sé, ya cuando sucedió la violencia obstétrica, cuando hay una violación, en general cuando la mujer va hacia atrás en el relato, resulta que hubo alarmas que se prendieron. O sea, ella empieza a ir hacia... que es lo que además también nos hace sentir culpables, porque yo la vi venir. En algún punto yo la vi venir, ¿no? El tema es que todas esas alarmas, y a lo largo de toda nuestra vida hemos sido adoctrinadas para acallar esas alarmas, ¿no? Entonces, esto que tú dices, a mí no me gusta que me abrace cualquiera, pero seguramente fuimos educadas para que si me abrazan, yo abrazo. De hecho, tengo que sonreír, ¿no? Entonces, a mí cualquiera me mira y yo sonrío. Y me quieren abrazar y yo abrazo. Entonces, ahí me voy comiendo esas alarmas. Y obviamente, cuando ya me vi en la situación... Ay, no le gusta dar besos. Claro. A ella. Total. ¿Viste? Tenés 5 años y dices, ay, no le gusta dar besos. No, ¿qué tendría que sí? Como tu cuento, Frida. Como el cuento. Marta no da besos. no quiere dar besos. Que le daban plata, te doy un dulcecito, todo para que dé besos, pero ella no quería. Y eso se llama extorsión, señoras y señores. Ahí va, el adoctrinamiento Nada de la más le quería dar a infancia, su ¿no? mamá. O sea, Claro. los cuerpos más pequeños, ¿sí? Y sí, no quiere dar besos. Ya, dejen de tocarle la cabeza a los bebés, a los niños pequeños, dejen de... No, es entre nosotros, porque de última yo te puedo decir, no te quiero dar un beso, hola, ¿qué tal? ¿No? Pero un niño no puede. Y si lo hace, está esta marca, ¿no? Ay, qué carácter. Qué arisca que Ay, qué es. carácter, sí. ¿no? Claro. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente que ESI no es un tema ni para el jardín, ni para la escuela primaria o secundaria, sino realmente es para toda la sociedad. O sea, nos interpela a todos y todas, y principalmente a quienes llevamos más tiempo habitando este sistema y en esa medida más acostumbradas al lugar del oprimido, la oprimida o el opresor. Sí. Para mí se puede hacer un laburo enorme y sí también como reflexión, digamos, un poco de la práctica de lo que hemos venido trabajando con las compas, es esto de empezar a pasar todo lo que hagamos por el cuerpo, de empezar a ponerlo en discusión con el cuerpo estudiantil. Cortémosla con los PowerPoint, Por favor. te lo pido por Dios, PowerPoint con distintos tipos cada vez hay más tipos de violencia puesto en la plantilla, de distintos colores, con distintos tipos de letras, pero sigue siendo un PowerPoint que no llega. Sí. Entonces No primero empecemos a escuchar. Me parece que el ABC es esto, la cajita del amor para nosotras fue un súper hallazgo, porque ahí los estudiantes empezaron a decir, queremos hablar de esto. Claro. Y ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, Trabajás con sus inquietudes, ¿no? Como... pero no tiene ningún sentido que yo venga a decirles, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, profe, no nos interesa. Ok, bien, buenísimo. ¿Qué les interesa? Ahí vamos. Después armar el grupo, trabajar con estudiantes también, que ellos participen en la medida en que vayan viendo qué lugar les interpela. Pero el cuerpo, empecemos a ponerle el cuerpo a la discusión. El cuerpo, si es una dinámica con cuerpo, vamos con cuerpo. Pero sí el cuerpo queremos escuchar a todos, queremos que todos debatan. Profes, dejen de salir, dejen de estar en el podio, bajemos, escuchemos y trabajemos en conjunto. Porque lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con nuestra historia. Es que también me imagino que los docentes tienen que también trabajar internamente un montón de cosas, de prejuicios, Pero miradas, claro. cuando se están formando en todo esto. Olvídate, claro. Ay, nos están poniendo la musiquita. Sí. Bueno, eso, como se no pasa volando olvidarnos. el programa acá, Sí. siempre es la discusión si se Sí, pide sí, una vamos hora a- más. Siempre se pasa eso que se va la hora. ¿Viste? Siempre, me encanta que Nos ella vamos ya vino volando. siempre. Nos vamos volando. Esto, como no olvidar, solamente para cerrar, no olvidar que vivimos en un mundo patriarcal, pero también adultocéntrico. Y eso significa que les hemos quitado la voz. No vemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y sujetos políticos, sino como ese envase al que llenar.
y que el pacto, sobre todo en la masculinidad se cristaliza y el pacto entre machos se arma justamente para poder escapar del adultocentrismo. Es como el primer lugar en el que los varones dicen, bueno, me agarro de esto, ¿no? Luego vamos a preguntar cómo es que se convirtieron en estos machos que son, y tiene que ver con el adultocentrismo que sufrieron cuando eran chicos, ¿no? Entonces eso, como poder poner en jaque también nosotros como adultos y adultas el lugar que ocupamos en esta sociedad en relación a la opresión que generamos sobre ellos y ellas. Y gracias por venir. ¿Vieron que es lo mejor que te puede pasar en la puerta? O sea, claro que espero sí. que la vara no haya quedado ahí. La vara quedó muy alta y queremos más. A que queremos más, obviamente queremos que vuelva. Así que bueno,